Jóvenes estudiantes del Liceo Tecpan, les envío un cordial saludo. El tema para esta semana es la exclusión. ¿Qué es la exclusión? Sacar o dejar fuera de un lugar o de un grupo a alguien. Rechazar o no tener en cuenta a una persona. En otras palabras, la exclusión es cuando hay un individuo que va a rechazar, a marginar, a apartar o simplemente no aceptar a otra persona simplemente porque no la considera parte de su círculo social, ya sea por condición física, económica, por su idioma, por su lugar de origen, y puede ser por cualquier otra situación que a él simplemente no le parezca. Existen diferentes tipos de exclusión y entre ellas está la exclusión económica, que va a existir una distribución dispar. Esta distribución dispar significa que pocas personas tienen el mayor poder económico en Guatemala y la mayoría de la población va a tener una limitación a ese recurso económico. Esto significa que existen muchos pobres, una clase media muy débil, en otras palabras, que no existen muchas personas que pertenecen a la clase media, pero la clase alta es muy reducida debido a que existen pocas personas con un gran poder económico. La situación ideal en Guatemala que esperaríamos es que existiera una mayor equidad en cuanto a la distribución del recurso económico, salarios más justos, trabajos más justos, para que el crecimiento económico sea igual. Exclusión política. En Guatemala ha existido mucho lo que es el autoritarismo. Este término y esta acción ha limitado mucho el acceso al pueblo para la toma de decisiones o para una mayor participación social. El machismo y el racismo. El machismo ha sido uno de los factores para que, por ejemplo, las mujeres, como se marca en la imagen, tengan menos acceso a una participación política. También podría ser el racismo una limitante para las mujeres o también podría ser para un varón que no pertenezca a la clase social más aceptada dentro de la política. Y un dato curioso es que en el año 1956, por primera vez, fue electa una mujer diputada en nuestro país. Exclusión en el acceso a la tierra. Concentración de la tierra productiva en pocas familias. Lamentablemente, en Guatemala, la mayoría de personas carece de tierras para poder ser cultivadas. Solamente el 8% de productores concentran el 78% de las tierras aptas para cultivo, mientras que el 90% de pequeños agricultores trata de subsistir en una hectárea de tierra. Y es por ello que muchos guatemaltecos y guatemaltecas deciden emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Este problema comenzó a darse principalmente en la época de la colonia, debido a que los colonos o españoles empezaron a apoderarse de grandes extensiones de tierra y dejando a los nativos o indígenas sin tierras. Y es por ello que en la actualidad la mayoría de indígenas son los que van a tener el poco acceso a un terreno. Quizás muchos de ustedes pueden pensar que en las áreas rurales la mayoría de personas van a tener donde cultivar. Sin embargo, esos terrenos son muy limitados y seguramente hay muchísima gente también en las áreas rurales que no tienen un terreno para poder cultivar y tienden a poder alquilar un terreno y así tener sus propios productos. Sin embargo, existen personas que son consideradas finqueras porque tienen grandes extensiones de tierra en su poder para poder aprovecharlas en agricultura y económicamente. Exclusión social.
va a estar inmersa lo que es el poco acceso a la educación. Hay personas que lamentablemente tienen que trabajar y no dedicarse al estudio. También la exclusión social va a incluir el poco acceso a la salud. Por ejemplo, aquí en Guatemala existen pocos hospitales nacionales o públicos. La mayoría de clínicas y hospitales van a ser privados y de un costo muy elevado. Incluso si uno tiene la oportunidad de poder ir a un hospital público, muchas veces la atención no es la más adecuada y también se carece de medicamentos. En una ocasión yo escuché en la noticia que no habían anestesias en los hospitales nacionales en la capital. Y lo que sucedió con una persona que estaban entrevistándola es de que había llegado para una cirugía, pero tuvo que regresarse y le reprogramaron la cirugía para 3 meses después. Yo no creo que una persona se quiera operar simplemente porque quiera. Definitivamente tenía un problema de salud y debían operarla. Imagínese esperar 3, 4 o 5 meses más una operación cuya enfermedad puede avanzar e incluso podría ser mortal. Entonces, la exclusión social también incluye tanto la educación como el poco acceso a la salud. Y algo que regularmente todos sabemos es que las áreas rurales son las más afectadas, tanto en educación y el acceso a la salud. Porque, por ejemplo, un área rural de las más alejadas no tienen muchas veces ni siquiera un puesto de salud y en muchas de las escuelas no tienen suficientes maestros para la cantidad de niños. Exclusión hacia los indígenas, que se va a referir a la exclusión cultural y étnica. ¿Por qué regularmente se le discrimina más a los indígenas? Según estudios realizados, se origina por su vestimenta, que no es aceptada por muchas personas en la sociedad. Sin embargo, la vestimenta indígena es la más representativa a nivel internacional de Guatemala. Es la vestimenta que más se caracteriza. Pero dentro de nuestro país, muchas personas no aceptan y les disgusta muchas veces el tipo de vestimenta de los indígenas. Su idioma, también por su forma de hablar el español. Cuando una persona indígena habla su idioma materno, ya sea cachiquel, quiché, quechí o cualquier otro, por lo regular el español va a tener ciertas limitantes para poder pronunciarlo de manera correcta. Esto no significa que esta persona sea ignorante, al contrario, es una persona bilingüe porque habla un idioma nativo, un idioma materno, pero también habla el idioma español. Incluso una persona indígena puede ser discriminada simplemente por sus apellidos, por su forma de actuar y por otros motivos más. En la exclusión lingüística, esto va a ocasionar una barrera idiomática, debido a que hay muchas personas todavía que hablan únicamente su idioma materno y el español les es muy difícil poder comprenderlo. Por ello es que mencionaba que va a existir una gran barrera en cuanto al uso del idioma. Incluso le puede suceder a los niños que han crecido con su idioma materno y que no practican mucho el español. Al momento de irse a la escuela van a encontrarse con dificultades de aprendizaje, pero va a ser porque les están enseñando en un idioma que no es su idioma materno. Lamentablemente, el sistema educativo busca a docentes cuyo idioma materno es únicamente el español. Hay muchos maestros que no comprenden los idiomas de las áreas rurales que se hablan en las diferentes áreas rurales y entonces el maestro no tiene la capacidad de poder enseñarle al niño en su idioma materno. Y muchas veces esto va a originar una repitencia o incluso la deserción escolar. Exclusión por edad. Regularmente cuando una persona ya es considerada adulta mayor, empieza a perder las probabilidades de optar a algún trabajo. En la mayoría de empresas, de instituciones, de bancos, van a necesitar a personas jóvenes, de preferencia recién graduadas o con pocos años de experiencia, porque necesitan la energía física y mental de la juventud para poder
ser realmente productivos en el lugar donde se les está contratando. Y no valoran muchas veces la gran experiencia laboral y los grandes conocimientos que puede tener un adulto mayor. En muchos lugares donde solicitan a personal nuevo, dentro de los requisitos incluso colocan un límite de edad. Dice muchas veces no mayor de 25 años. Esto significa que después de los 25 años se empiezan a perder las oportunidades para encontrar un trabajo. Y a esto se va a sumar si la persona no obtuvo una preparación académica universitaria. Le va a limitar aún más poder conseguir un trabajo dependiendo de los años que tenga. Exclusión por género. Es una de las exclusiones que ha venido de años muy atrás, en donde a la mujer regularmente se le va a marginar y va a tener muy pocas oportunidades laborales. Usted puede apreciar en la imagen que el varón está con su tacuche, con un ataché, indudablemente listo para ir a trabajar. Pero una mujer la va a representar una escoba para hacer la limpieza, un bebé porque debe de criar a los niños. Sin embargo, las mujeres también son altamente productivas y totalmente capaces para desempeñar un trabajo. Exclusión por área geográfica. Muchas veces la limitante de una persona va a ser porque viaja mucho para poder llegar a su lugar de trabajo. O por ejemplo, si lo contratan, le preguntan, bueno, ¿y dónde vive? Yo vivo en tal localidad, responde la persona, y al darse cuenta que vive muy lejos dirán, bueno, si se sale muy tarde seguramente no va a poder o no va a querer salir tarde porque tiene que viajar hasta muy lejos para poder llegar a su hogar. Entonces, de preferencia no contratarlo. Muchas veces por la situación geográfica donde vive la persona va a ser víctima de una exclusión. Para concluir, animo a cada uno de ustedes para que quitemos todo ese tipo de estereotipos o prejuicios hacia otras personas y no caigamos a nosotros excluir a otras personas. Debido a que todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos el derecho de ser aceptados en cualquier grupo social y que no estemos discriminando o excluyendo a una persona. Espero que me hayan comprendido el tema y por favor envíe su trabajo en la fecha asignada.